Momentos muy importantes, en momentos delicados, en momentos en el cual la población quiere saber dónde estamos parados, cómo tenemos que afrontar esta segunda ola de COVID-19. Ministra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. No, la verdad que siempre es un placer poder compartir con ustedes este espacio y también comunicar a la población nuestra situación. Que es importante saber cómo está el personal de salud. Y quiero arrancar preguntándole por estas nuevas medidas de prevención que se están tomando en la provincia y por cómo estamos parados ante esta segunda ola. Bien, sí, estas nuevas medidas de prevención yo las llamo medidas de cuidado de la salud, porque en realidad es lo que son. Creo que en este largo año de pandemia hemos desarrollado diferentes acciones estratégicas que nos dieron muy buen resultado. Estas acciones las fuimos llevando adelante de acuerdo a las necesidades de cada localidad, artesanalmente, y consiguiendo muy buenos resultados que se evidencian en la asistencia sanitaria en los hospitales, sobre todo. El hecho de que uno pueda trabajar bien en territorio, que pueda controlar los focos, que pueda contener, te habilita que tengas una atención oportuna para el paciente que requiere una internación, y el hecho de que sea oportuno también mejora la calidad asistencial y la respuesta al tratamiento que damos. Esto ayudó a disminuir la tasa de letalidad de la enfermedad en la provincia del Chaco y demostró que el sistema sanitario nunca llegó a tensión, a un colapso. Siempre hemos estado entre un 38% de tasa de ocupación de las camas COVID en los momentos más críticos, lo cual lejos está de ser un colapso sanitario o compararnos por ahí a otras localidades en donde han llegado más del 80%. Así que, ¿cómo estamos? Creo que estamos preparados, que conocemos las estrategias, sin que esto signifique de que estemos tranquilos. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, creo que toda nuestra comunidad conoce y sabe lo que debe hacer, ahora es necesario que lo apliquemos, porque de eso va a depender el resultado positivo que tengamos. Ministra, una de las grandes victorias, y abro comillas para decir esto, del Ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia del Chaco y del Gobierno Nacional, fue revertir aquella negación que había primero por gran parte de la población sobre las vacunas. Hoy me sigo sorprendiendo cuando ingreso a las redes sociales y cada persona que recibe una dosis lo festeja, lo celebra, se emociona porque la hemos visto a usted incluso con muchos adultos mayores emocionados. Es una victoria, ¿no? Eso. Sí, es una victoria y la verdad que superó nuestras expectativas. Nosotros trabajamos arduamente desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, en tratar de lograr de que sea una celebración cada vez que llevemos la vacuna a nuestros adultos mayores. Y digo llevemos porque ya sea que sea una posta fija, sea a domicilio y hoy con la vacunación en el barrio. Y la verdad que el poder acercar esa dosis de vacuna tan esperada para un grupo que yo lo llamo el grupo central, el grupo objetivo al que tenemos que proteger y hoy acompañarlos y vivir la emoción con ellos, la verdad que es un gran logro. Y esto creo que es lo que marcó el aumento en la adherencia a las vacunas, porque el poder demostrar lo que significa para este grupo, para el grupo, creo yo, etario más importante, y acompañarlos y mostrarlos hace también que el resto quiera pasar por la misma situación. Exactamente. Cecilia. Ministra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablaba usted de las localidades que están siendo críticas en estos momentos. Hablábamos también al comienzo del programa, decíamos que la provincia, el país entero no está tan mal si miramos otros países. Pero cuéntenos cuáles son las localidades donde se encuentran en situaciones críticas y cómo se trabaja. Bien, sí, este año, a diferencia del año anterior, del año pasado, si ustedes recuerdan, comenzamos la pandemia. El epicentro de la pandemia en la provincia del Chaco fue el área del AMGR, del Gran Resistencia, y así estuvimos aproximadamente unos 4 meses. Esta segunda ola comenzó ya en varias localidades y sobre todo en las localidades del interior. Hoy la región del sudoeste es la región más afectada, donde el aumento importante de casos lo tenemos en la ciudad de Villa Ángela, en Charata, en Las Breñas, además de otras localidades cercanas como San Bernardo, como Enrique Urien, que están comenzando a ver algunos focos, Dugrati, y en otro sector de la provincia, como ser Las Palmas y La Leonesa, en donde se ha llevado adelante un trabajo intersectorial donde los municipios tienen muchísima fuerza e importancia en esta ayuda y en este trabajo mancomunado y que ha logrado contener los brotes. Obviamente las grandes ciudades como Sáenz Peña
siguen con un aumento sostenido de casos y ha comenzado a suceder también en resistencia, en gran resistencia en realidad. Pero el aumento más importante lo tenemos en las localidades del sudoeste, en donde oportunamente ya iniciamos los trabajos territoriales para abordaje y diagnóstico oportuno y, como decía recién, la internación en el caso de los casos que así lo requieren. Y esto hemos visto el año que hemos transcurrido de pandemia, que nos ha dado muy buenos resultados, pero requiere de un tiempo de intensificación de estas medidas que son de alrededor de 3 semanas. Y obviamente la respuesta más importante para el resultado la da la comunidad en la aprehensión en las medidas. En los cuidados de cada uno. Exactamente. Ministra, buenas noches. Consultarle con respecto al trabajo que ha desarrollado el personal de salud, su equipo. Ellos estuvieron en primera línea de batalla, vienen de un año muy desgastante y esto continúa. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo los ve? ¿Cómo sintió que ha sido el año que ha pasado para ellos y obviamente para todo su equipo, porque es usted quien está enfrente de ellos, ¿no? Sí, la verdad que fue un año muy duro, pero que permitió poner en la vidriera al sistema sanitario, al recurso humano de salud, que yo siempre lo llamo el corazón del sistema, y pudo visualizarse de esa manera no solo el lado profesional que tenemos dentro del recurso sanitario en la provincia del Chaco, sino también el lado humano, lo cual es muy importante, porque en una situación epidemiológica tan sostenida en el tiempo y que ha generado tantos cambios de humor en toda la población, y cuando digo toda la población, también incluyo el recurso humano de salud, que ha estado al frente de esta batalla sin descanso y ha sostenido aún así en el tiempo un trato cordial y humano para todo aquel que lo necesitó. La verdad que llena de orgullo esto. Y hoy lo vemos a este recurso fortalecido en relación a la expertise que ha adquirido para la asistencia del tratamiento de esta enfermedad, pero también cansado y por ahí muchas veces lo hablamos y decimos, ¿no? Uno espera una respuesta positiva en relación a los cuidados, porque sabemos, a los cuidados en los chaqueños, en las chaqueñas, porque sabemos que de la mano de esos cuidados viene la disminución de casos y por ende la disminución del trabajo en la internación. Los pacientes que se internan tienen una relación directa al número de casos activos que hay en la provincia, entonces todo va de la mano. Y la llave para abrir esa puerta de aumento de contagios o para cerrar y frenar está en cada uno de nosotros, en cada chaqueño, en cada chaqueña, a la hora de cuidarse, de mantener esas medidas que tanto nombramos, como es el uso del tapaboca, el distanciamiento, el lavado de manos, el evitar estar en grandes aglomeraciones, el evitar estar en grupos dentro de espacios cerrados, o sea, tips que ya los conocemos y que parecen tan sencillos, pero son los más efectivos y los que necesitamos hoy que se repliquen exponencialmente. Del lado humano le voy a destacar, me ha tocado, yo he pasado por el COVID y la doctora que me atendió me decía, vos tranquila, está todo en tu cabeza, quédate tranquila, yo vengo hace 8 meses con esto y yo no me he contagiado, estoy acá, te voy a ayudar, lo que necesites, el mensaje. Realmente era muy lindo recibir y el mensaje que yo estaba en mi casa, me mandaba un mensaje que cómo estaba y he hablado con otras personas que también han tenido COVID y a todos nos pasó lo mismo. Todos recibimos exactamente el mismo trato del personal de salud pública. Sí, por eso me parece importantísimo poder contarlo y poder agradecer públicamente a cada uno de los que integran nuestro sistema sanitario. Es importante el reconocimiento. Siempre hablamos de salarios sin que eso sea un tema menor y lo reconocemos y trabajamos para mejorarlo día a día, obviamente dentro de las posibilidades que tiene el gobierno, pero creo que lo hemos demostrado en este último tiempo que es una prioridad y las mejoras han sido visibles con un incremento no solo en lo salarial, sino también en las escalas de bonificaciones, en las horas guardias, entre los pedidos que hemos recepcionado y obviamente pudimos avanzar. Pero es más que importante poder resaltar el reconocimiento al factor humano, porque yo puedo hacer mi trabajo sin que eso signifique que me comprometa del todo. Y creo que nuestro sistema sanitario, el recurso humano de nuestro sistema sanitario ha demostrado que se ha comprometido mucho más allá de un trabajo. Ministra, sabe que recién Sebastián destacaba el lado positivo, veía el vaso medio lleno en relación a la aceptación de gran parte de la sociedad
al vacunarse. Yo voy a ver el vaso medio vacío. En la semana hablábamos con el doctor García Plista por Radio Provincia y él nos comentaba un dato que nos llamó mucho la atención. Él decía que entre un 30 y 40% de la gente que tenía turno para vacunarse acá en la provincia del Chaco optaba por no hacerlo. ¿A qué atribuye esa circunstancia? Yo creo que no podemos ser tan contundentes y decir optaba por no hacerlo, porque tenemos muchas posibilidades o causales a la hora de atribuir el ausentismo. Muchas de esas causales tienen que ver con la falta de conocimiento de la persona de que su turno ya estaba otorgado, por ejemplo, con la falta de acceso, no por no contar con un dispositivo móvil, sino por no saber cómo ingresar y necesitar de un tercero para poder enterarse del turno. Nuestros adultos mayores en algunas localidades les es más fácil ir sin un turno y eso lo estuvimos viendo y previendo ahora para los próximos turnos que vamos a otorgar. Así que creo que es una serie de factores que se suman y que eran esperables. Dentro de la gestión sanitaria se sabe que la tasa de ausentismo en un consultorio general es de alrededor del 30%, que es lo que te permite dar sobreturnos porque ya estipulás que el 30% de los turnos que diste no van a venir. Bueno, fíjate vos que dentro de la campaña de vacunación esa tasa de ausentismo estuvo muy cercana al 30%, pero si nosotros vamos viendo por ahí en los diferentes quinquenios dentro de los grupos etarios, nos dimos cuenta al charlar con la gente, porque de hecho lo hacemos, recorremos las postas y hablamos, nos dimos cuenta que muchos de ellos no sabían que estaba su turno. Esto es lo que luego de unos meses de vacunación en las diferentes postas nos llevó a avanzar con la vacunación en terreno en los diferentes barrios, acercándole la posibilidad a cada vecino, a cada adulto mayor de acercarse, valga la redundancia, a una posta cercana a su domicilio y acceder a la vacunación si es que ya tuvo su turno y lo perdió. Ajá, y se así, entiende la explicación, perfecto, ministra, sí. Pero ¿no considera que un porcentaje de esas personas que no se vacunaron fue influenciado por ciertos mensajes mediáticos en el orden nacional, incluso por ciertos dirigentes de la oposición, como Elisa Carrió, que abiertamente denunció al presidente de la Nación por envenenamiento al distribuir la vacuna Sputnik V? Sí, lamentablemente lo político atraviesa a lo sanitario y a lo científico. Atraviesa pero no lo modifica, entonces por ahí es más que importante que podamos dar un mensaje certero, contundente, en relación a los beneficios de la vacuna y trabajar en eso. Es lo que miramos, es a donde apuntamos y es sobre lo que trabajamos. Y el poder llevar de boca en boca este mensaje, hablar con la gente, que la gente pueda sacarse la duda en relación a la vacuna y a su vez el efecto colectivo de la gente que se vacunó y que puede contar a su par de que lo ha hecho y de que tiene buena respuesta, que tuvo buena respuesta, que no tuvo efectos colaterales, sumó y sumó mucho. Yo creo que en unos pocos días vamos a poder empezar a evaluar la relación entre el porcentaje de pacientes que se han vacunado y que han adquirido la enfermedad y la tasa de letalidad en estos. Todavía estamos muy cercanos a la primera dosis, de hecho la seguimos colocando, pero estamos muy ansiosos por esa evaluación porque creo que va a ser más que satisfactoria y eso también va a dar un empuje importante a la adherencia a aquellos grupos que todavía tienen dudas en relación a la vacuna. Ministra, seguimos con las vacunas. ¿Cuántas dosis se han inoculado hasta el momento? ¿Cómo sigue la campaña de vacunación? Primera y segunda dosis, como para aclarar también ese tema. Bueno, les doy la primicia, porque recién cerramos el día y tenemos hasta el momento 140.082 dosis aplicadas, de las cuales 16.500 dosis solamente son del segundo componente, así que el resto son todas primeras dosis. Lo cual es más que importante, es un número que nos llena de orgullo y de satisfacción, porque tiene que ver con esto que hablábamos recién, de la adherencia y de la demanda de la gente a la vacuna que pudimos ir supliendo, y la verdad que fue un gran trabajo porque tuvo que ser equitativo y distribuirlo en una provincia que es bastante amplia en su superficie y que tenemos densidades poblacionales diferenciales en relación al norte y el sur, entonces por ahí llevó un trabajo extra, una logística extra que la pudimos llevar adelante, la verdad que sin mayores complicaciones.
y lograr de que todos los puntos de la provincia puedan estar vacunándose al unísono. Obviamente, y ahí viene la respuesta a tu pregunta de cómo seguimos, la distribución ha sido equitativa por quinquenios de edades y vamos aumentando de acuerdo a la distribución de las vacunas que realiza el Ministerio de Salud de Nación y eso a su vez de acuerdo a la cantidad de vacunas que ingresan al país. Y estamos dando prioridad teniendo en cuenta ciertas características. Entre esos están los grandes aglomerados como el Gran Resistencia, como Sáenz Peña, como Castelli, que tienen una dosis o un porcentaje extra de dosis, teniendo en cuenta de que no es lo mismo un brote en el Gran Resistencia, que es una población de más de 400.000 habitantes, que tenerlo por ahí en una localidad de 10.000 habitantes. Sabemos que en un brote acá podemos tener más de 10.000 personas infectadas y llegar a la atención sanitaria fácilmente. Entonces, ese es uno de los criterios por los cuales se da una dosis extra, un porcentaje extra de dosis. Otro de los criterios que se tiene en cuenta para ese porcentaje extra de dosis es el hecho de que la localidad esté cruzando un brote. Es por ello que todas las localidades del sudoeste también están con extras de dosis. Y otro de los criterios que hemos tenido en cuenta son las localidades fronterizas. Es por ello que las localidades como ser Las Palmas, La Leonesa, Bedia, Puerto Bermejo, Isla del Cerrito, Puerto Vilelas han tenido un trabajo más exhaustivo esta semana para poder generar de esta manera una barrera de contención en los grupos etarios más vulnerables, teniendo en cuenta que los hermanos países limítrofes están ante situaciones realmente muy graves, epidemiológicas, y sabemos que hay actividades comerciales en estas localidades con Paraguay, por ejemplo, así que queremos darle esa protección extra. Ministra, también recordemos que se viene la época de invierno, ¿no? Donde uno debe vacunarse contra la gripe común que tenemos siempre. ¿Cuál es la diferencia entre las dos o cuánto es la aplicación que debe hacerse una de la otra? ¿Con cuánto tiempo? Bien. Empezamos el próximo martes, largamos la campaña de vacunación antigripal en todo el país de manera conjunta, así que ya a partir del próximo martes va a haber disponibilidad de vacunas antigripal para los diferentes grupos que integran la población vulnerable. Acá estamos hablando de embarazadas, de mujeres que están cursando el puerperio, de personas con factores de riesgo por comorbilidades, de adultos mayores de 65 años y de niños. Estas dosis van a estar distribuidas, llegaron 90.000 dosis y la semana próxima está llegando una nueva partida. Estas dosis van a estar distribuidas en todos los centros de salud y allí, sin necesidad de turnos, pueden ir a acercarse a colocarse la vacuna. ¿Cuál es el criterio que tenemos que tener si nos vacunamos con la vacuna para el COVID? Necesitamos un lapso mínimo de 14 días para poder recibir la vacuna para la gripe. En el caso de que no hayan recibido la vacuna para COVID, se vacunan con la antigripal y si el turno les toca posteriormente, para COVID tienen que tener un lapso también de 14 días para colocarse la vacuna. Esto tiene que ver con la necesidad de evaluar los efectos colaterales que tienen las vacunas y que estos no se superpongan y no sepamos a cuál de las dos atribuir. Excelente, gracias. Ministra, con respecto a la aplicación de la vacuna en los docentes, que son quienes también están ahora con lo que tenga que ver la reactivación de las presencialidades de los chicos a la escuela, ¿cómo está la aplicación para los docentes que están frente a los chicos? Bueno, ahí es un tema muy importante porque entramos, y voy a aprovechar tu pregunta para generalizarlo, para la población estratégica. Los docentes están dentro del grupo estratégico, como lo están otros sectores que han desempeñado funciones durante toda la pandemia, podríamos decir los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores sociales, entre otros. Esta población estratégica es una población sobre la cual vamos a avanzar en la vacunación a medida que el plan de vacunación vaya cubriendo a las poblaciones vulnerables, a las que tienen riesgo de morir por su condición, ya sea de tener edad mayor a 60 años o de tener factores de riesgo que posibilitan o que favorecen las formas graves de la enfermedad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Las enfermedades respiratorias graves, la obesidad mórbida, la diabetes, la hipertensión, pacientes trasplantados, pacientes hemodializados, pacientes oncológicos, son pacientes que tienen alto riesgo de hacer formas graves y de morir por esta enfermedad. Todavía no hemos llegado a este grupo.
se está trabajando con los mayores de 60 años y hemos vacunado a población, a grupos esenciales, que son aquellos que están altamente expuestos a la enfermedad por la tarea que llevan adelante. Ahí entramos en los esenciales, personal de salud y fuerzas de seguridad. Grupos estratégicos, hemos hecho grupos muy pequeñitos, como ser el de los docentes, entre otros, pero no en la totalidad. Dentro de esto se ha establecido un orden según una estratificación, según riesgo, que la ha definido el Ministerio de Educación y que hemos llevado adelante la vacunación de este grupo cuando la vacuna Sinopharm no estaba autorizada para los mayores de 60 años. Teníamos la vacuna, teníamos que avanzar con otros grupos, se definieron estos grupos estratégicos y avanzamos con los que mayor riesgo tenían. Hoy la vacuna Sinopharm está autorizada para mayores de 60 años, así que vamos a completar este grupo poblacional que es el que más riesgo tiene. Luego continuaremos con las personas con factores de riesgo que las tenemos identificadas y seguramente empezaremos a incorporar la población estratégica. Pero es importante tener claro por qué estamos haciéndolos esperar, que en realidad tiene que ver con esto de cuidar al que más lo necesita, porque más riesgo de morir tiene, no más riesgo de enfermar y de contagiarse, más riesgo de morir. Esto es la equidad. Es muy importante esa aclaración porque el sector docente consulta y mucho al respecto de la vacunación. Sí, el sector docente, la verdad que a nosotros nos llegan todos los pedidos y cuando uno lo analiza, todos tienen criterio de estratégicos. Entonces, por ahí es importante señalar cuál es la diferencia entre estratégico y esencial, cuál es la diferencia entre vulnerables y no. Un grupo estratégico está expuesto al riesgo de contagio, pero el grupo vulnerable o el grupo con factores de riesgo o el grupo de esenciales está expuesto al riesgo de contagio y al riesgo de morir por la enfermedad. Y eso es lo que nos hace establecer prioridades a la hora de avanzar en la campaña de vacunación, que de todas maneras no son definiciones que las tomamos solos como gobierno, como Ministerio de Salud, las tomamos de la mano del Ministerio de Salud de Nación, bajo un protocolo que obviamente la provincia adhiere, y también el Consejo Provincial de Vacunación, que establece estas prioridades luego de un análisis minucioso, porque obviamente que es importante sumar la mirada de todos los sectores para que la mirada sea bien amplia y quede el menor número de dudas posible en relación a tomar una definición. Ministra, recién mencionaba las personas con ciertos factores de riesgo. No sé si me pareció, por ahí me perdí, pero ¿puede ser que no haya mencionado a las personas asmáticas? ¿Las personas asmáticas son factores de riesgo también? Entran dentro de las respiratorias. Dentro de las personas con patologías respiratorias tenés una serie de criterios en donde se pueden categorizar según riesgo, ¿sí? Hay personas que tienen más riesgo de hacer enfermedades graves, como por ejemplo personas con un pulmón secuelar crónico, personas con enfisema pulmonar crónico, con ciertas patologías de base, en relación a otros que cursan más benignamente la enfermedad. Y en relación al proceso de vacunación, hay un elemento que habitualmente cuando se desarrolla esa cuota de vacunación, muchas veces se considera también la disponibilidad de las vacunas. ¿Cómo está el país en torno a la disponibilidad de las vacunas en relación a las dificultades que hay también a nivel mundial justamente para conseguir vacunas? Bien, el país está esperando el ingreso de vacunas de acuerdo a la producción de las mismas. Creo que tenemos los mismos problemas que todos los países del mundo, todos estamos a la espera y obviamente más los países que se encuentran en el hemisferio cursando en este momento el inicio del otoño y luego el invierno, donde sabemos que necesitamos vacunar rápidamente a la población, así que a la espera del ingreso de vacunas. Argentina tiene una gran ventaja, no cortó su campaña de vacunación, se le dio continuidad y esto es muy importante. Seguimos vacunando, lo importante es poder avanzar. Sabemos que en el mes de abril, en la segunda quincena de abril, va a haber ingreso de una partida mayor de vacunas, lo cual nos va a facilitar el avance. Pero fíjense ustedes que nosotros en la provincia del Chaco tenemos 266.000 personas dentro del grupo estipulado como beneficiario por riesgo, por vulnerabilidades, y ya tenemos aplicadas 140.000 dosis. Bueno, a propósito de eso, el gobernador Capitanich había proyectado que para mayo es posible que gran parte de ese porcentaje de
población objetivo esté vacunado. ¿Ve viable esa posibilidad de cumplir esa meta? Es viable siempre y cuando ingresen vacunas. Nosotros creemos que sí, por las proyecciones que tenemos, en relación a lo que Nación plantea, pero siempre va a estar sujeto a que los proveedores de vacunas al Ministerio de Salud de Nación puedan cumplir con las entregas. De ser así, fácilmente podemos aplicar. La provincia del Chaco tiene la posibilidad de aplicar 28.000 dosis diarias. Un número importantísimo. Un número importantísimo. Así que eso también es otro dato muy importante a tener en cuenta, porque obviamente que va a depender de la cantidad de dosis que van llegando. Cuando las partidas son pequeñas, las distribuimos semanalmente para que le podamos dar continuidad. No nos sirve de nada aplicarlas todas un día y estar a la espera angustiante y ansiosa de que lleguen más vacunas. Entonces, darle la posibilidad a la gente de que se ordene y de que la campaña, la jornada de vacunación sea más tranquila, nos parece perfecto y de hecho vemos muy buenos resultados en esto y podemos acompañar disfrutando del momento con la Ministra, gente. en esto de transmitir siempre información confiable y fiable a los televidentes, a chaqueños y chaqueñas, ¿cómo está la ocupación de camas de terapia intensiva hoy en la provincia del Chaco? Bien, la ocupación de camas de terapia intensiva del sector COVID hoy es del 28.5%, perdón, 28.5%, o sea que estamos hablando de que estamos por debajo del 30%, y la ocupación de asistencia respiratoria mecánica en pacientes COVID es del 16.5%. Estos son números muy buenos, pero no nos tiene que relajar, claro. Esto no significa de que en los próximos días no haya un incremento si obviamente las medidas de bioseguridad se dejan de lado o si se dejan de lado el cumplimiento, por ejemplo, de las personas que están en aislamiento porque han venido de viajes por Semana Santa, o si se deja el cumplimiento de aquellos que son contactos estrechos y están aislados por ese motivo. Ni hablar si se deja el cumplimiento de las personas, del aislamiento de personas positivas, pero que están transcurriendo la enfermedad de una manera leve. En ese sentido, quiero puntualizar sobre la situación de Presidencia Roque Sáenz Peña, porque Sáenz Peña recibe, y es parte del corredor COVID, que fue otro de los dispositivos que ha implementado el Ministerio de Salud, recibe a pacientes no solamente de Sáenz Peña. ¿Podemos aclarar esa situación en particular? Sí, exactamente. Nosotros en la provincia del Chaco tenemos un corredor sanitario COVID. ¿Qué es el corredor sanitario? Es un grupo de hospitales que están ubicados estratégicamente en la provincia del Chaco para recibir la derivación de los hospitales de menor complejidad. Esto hace que podamos centralizar y ser más efectivos y eficientes a la hora de otorgar atención para pacientes críticos y que tengamos el recurso humano con expertise en estos hospitales. Estoy hablando de la expertise en la terapia intensiva de pacientes COVID. Esos hospitales son el Hospital Perrando con su hospital modular, el Hospital 4 de Junio y el Hospital de Castelli, hablando siempre para adultos. Y en el caso de niños y adolescentes, que no hemos tenido pacientes críticos COVID, estaría funcionando, en el caso de requerirlo, el Hospital Pediátrico. La totalidad de camas asignadas, que son de 260 camas en el subsector público para pacientes COVID, está distribuida en todos estos hospitales. De esas 260 camas, 156 camas están en el Hospital Perrando. Así que estamos hablando de que más del 60% de las camas la tiene el Hospital Perrando. Por ende, es fácilmente, se supera fácilmente la ocupación en un hospital como el Hospital 4 de Junio porque el número de camas es menor, sin que esto signifique de que la provincia no tenga para dar respuesta al requerimiento. A eso iba, porque se habla de saturación, se asusta a la gente y existe la posibilidad, usted entenderá mejor que yo, de derivar hacia el modular. Así es. De ser necesario. Estos hospitales que integran el corredor sanitario, que son nodos de derivación de hospitales más pequeños, en el caso de que tengan su tasa de ocupación cercana al 80%, lo que hacen es una evaluación del paciente que llega y una vez que evalúan y se dan cuenta de que requiere de una internación en terapia intensiva, se deriva al hospital que tenga disponibilidad de camas, Castelli o Perrando, y se hace la atención crítica allí. Así funciona el corredor COVID, así funcionó durante todo un año con muy buena respuesta. Así que bueno, es importante llevarle tranquilidad a la gente sin que esto signifique que nos relajemos y que incumplamos las medidas que se han dispuesto para cuidar la salud de nuestra población. Ministra, ¿se sigue haciendo tratamiento con el suero equino y los plasmas donados por la gente que tuvo COVID?
Sí, así es, se sigue trabajando con el suero equino. El suero equino se ha utilizado ya en más de 80 pacientes en la provincia del Chaco con una muy buena respuesta. Hemos visto una disminución de la tasa de letalidad que está asociada a los pacientes que se ha trabajado con suero equino en alrededor del 17%, el resto con muy buena evolución, lo cual es la verdad que un muy buen tratamiento para los pacientes moderados, porque es importante destacar que este tratamiento se hace en un momento de la enfermedad, no se puede hacer en cualquiera. Muchas veces se plantea un paciente que está en asistencia respiratoria mecánica, que ya ha llegado con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica, los familiares piden tratamiento con suero equino, pero ya no es el momento. Por más que lo hagamos, la respuesta ya no es efectiva. Lo mismo en el caso de el plasma, el tratamiento con plasma de convalecientes, se realiza en pacientes que están cursando la enfermedad hasta el 5º día. En estos pacientes se ven muy buenas respuestas. De lo contrario, la respuesta ya depende de la evolución o de la idiosincrasia del paciente, decimos nosotros. Ministra, si vamos un poquito más en el contexto global, vemos cómo va avanzando la vacunación en el mundo. Por ahí eso también comienza a hacer ruido con respecto a las cepas nuevas que están llegando y que sabemos que ya están dentro de nuestro país. Involucra también que todo el mundo esté vacunado, porque hay países que no recibieron todavía vacunas, lamentablemente, porque se puede seguir variando el virus y eso sería malísimo para toda la humanidad. Sí, los virus van mutando y eso es algo que sucedió siempre. La ventaja de poder tener una cobertura mayor al 60 u 80%, o sea, de que la población mundial pueda estar vacunada en ese rango, te da la posibilidad de lo que nosotros llamamos la inmunidad rebaño, o sea, los que nos vacunamos no nos enfermamos y por ende, o si nos enfermamos lo hacemos de forma leve, pero ya cortamos la cadena de transmisión porque protegemos al resto que no está vacunado, pero tenemos que llegar a un 80%. Por eso la importancia de poder avanzar con la campaña de vacunación y de que la campaña de vacunación sea distribuida o llevada adelante de manera equitativa, porque en estos claros, en donde no hay vacunación, tenés la posibilidad de la circulación continua del virus. Hace poco, en relación a la pregunta anterior, ministra, la provincia hace un par de días envió 3 muestras al Instituto Malbrán para determinar si hay o no nuevas variables de cepas en la provincia del Chaco. ¿Cuándo estarían los resultados? Bien, primero contarte que las muestras se envían por un protocolo nacional que lo que hace es entrar en una vigilancia epidemiológica para poder detectar las mutaciones de virus. Acá nosotros en la provincia, al inicio de la pandemia, se hizo un estudio de investigación donde se detectaron 13 variantes circulando. De esas variantes, siempre alguna queda, que es la que circula mayoritariamente, así que estos estudios se hacen para evaluar justamente esto, si hay nuevas cepas, cuál es la que está predominando y circulando, es parte de una vigilancia epidemiológica. ¿Es una cuestión protocolar? Exactamente, y tiene criterios, como todo protocolo, tiene criterios para elegir las muestras. En este caso, lo que se está estudiando son las muestras de personas que vienen de otros países, las muestras de personas que se han vacunado con las 2 dosis y que se han contagiado nuevamente. Entonces lo que se estudia es si es una variante nueva de una cepa nueva o si es la misma. Y el caso de pacientes que están graves en asistencia respiratoria mecánica. Está dentro de un estudio de investigación, de un estudio de epidemiología, de vigilancia epidemiológica, en el que obviamente todas las provincias tienen que entrar porque sabemos que el país ya tiene circulación de las nuevas cepas. Circulación que más tarde o más temprano va a llegar a la provincia. Lo que a nosotros nos tiene que preocupar y ocupar es que sea más tarde que temprano, para que nos pueda habilitar a vacunar al mayor número posible de la población vulnerable y de esta manera protegerla de las formas graves de la enfermedad. Ministra, ¿qué aprendimos en este año de pandemia? Creo que aprendimos estrategias de cuidado. Creo que aprendimos que la solidaridad es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Creo que sacamos a relucir lo humano y ha sido muy importante para sostenernos entre todos. Esto en líneas generales. Y obviamente cuando hablo de estrategia, y ahí me voy a lo sanitario, es la que hoy nos permite estar parados y mirar desde otro ángulo la situación epidemiológica, hoy con
con una mirada mucho más clara, no tan nublada como hace un año atrás, donde no sabíamos cómo iba a responder la situación epidemiológica, las medidas que tomábamos. No lo sabía el mundo. Pero bueno, dentro de todo lo malo siempre hay mucho de bueno, y el hecho de que Chaco haya sido una de las primeras provincias que le ha tocado atravesar esta situación epidemiológica y trabajar de la manera que lo ha hecho el gobierno, ha centralizado su mirada en la atención de la salud de la población. Su mirada, los recursos, el trabajo intersectorial y obviamente una comunidad que ha respondido acatando las medidas mayoritariamente, y esto nos ha dado los buenos resultados que llevamos hasta ahora. Ahora, es importante sostenerlos, y para eso necesitamos seguir aplicando las estrategias, seguir evaluando resultados a esas estrategias, hacer las modificaciones necesarias y avanzar. Ministra, me gusta porque él va siempre con el lado A, yo voy con el lado B. Bueno. Él preguntaba, ¿qué aprendimos? Yo le pregunto, ¿qué no aprendimos? ¿Qué nos falta por aprender? Y no sé si no aprendimos, por ahí nos resistimos a poner en práctica lo que hemos aprendido, porque creo que el uso del barbijo, el mantener el distanciamiento, el evitar las fiestas clandestinas, el estar en lugares aireados, es algo que todos aprendimos. Ahora, creo que no todos están cumpliendo con eso, porque si no, no tendríamos la necesidad de estar desbaratando fiestas clandestinas, de estar multando a las personas que no utilizan barbijos. Creo que todavía nos falta trabajar e insistir en esto, en la necesidad de hacerlo y en lo eficaz que es cuando lo ponemos en práctica, porque me parece que no estamos dimensionando los buenos resultados que genera la utilización de las medidas de bioseguridad y el acatamiento a las medidas de cuidado de la salud. A mí no me gusta decir medidas restrictivas, porque en realidad el objetivo final de toda medida que se implementa es cuidar la salud de los chaqueños y las chaqueñas. Ministra, en su persona, nuestra gratitud a todo el personal de salud y gracias como siempre por venir aquí a Toda la Info y a Chaco Televisión. Gracias a ustedes por el espacio. Ha sido muy amable. Igualmente. Allí estábamos dialogando con la ministra de Salud, Paola Benítez, al respecto de la situación, una amplia charla que hemos tenido. Quiero saber si nos vamos a la pausa larga. Hasta el próximo día lunes, que tengan un buen fin de semana. Volvemos el lunes a las 7 de la tarde.